Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta novena entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Abordamos hoy un asunto que cada vez inquieta más a la sociedad española, a juzgar por las encuestas en las que valora cada vez menos a sus políticos, a los que considera ineptos, incapaces y con frecuencia también corruptos, cada vez más alejados de las inquietudes verdaderas de la gente corriente y enfrascados en sus luchas internas por el poder. Políticos, en fin, a los que Aristóteles no habría vacilado en calificar de demagogos. Demagogia es, como llama Aristóteles, a la degeneración del gobierno democrático. ¿Y en qué consiste la degeneración de un gobierno? En la perversión de su objeto, responde Aristóteles. El objeto de un gobierno sano es la consecución del bien común. Y el objeto de un gobierno degenerado es la consecución de intereses particulares. Un gobierno que satisface intereses particulares, y la satisfacción de intereses particulares siempre se logra a costa del bien común, es perverso por naturaleza. Pero para ocultar la perversión en su naturaleza, las demagogias de hoy, mucho más sofisticadas que las que conoció o pudo imaginar Aristóteles, satisfacen simultánea o consecutivamente muchos intereses particulares, de tal modo que su suma proyecta un espejismo de satisfacción del bien común. Decía Quevedo que la envidia está siempre amarilla porque muerde pero no come. Y lo mismo les ocurre a las sociedades en manos de demagogos, convertidas en un enjambre de envidiosas reivindicaciones particulares que nunca dejan a nadie satisfecho, porque basta que se satisfaga una para que el vecino se considere agraviado, y satisfaciendo al vecino, solo se logra agraviar al que primeramente se satisfizo, y así hasta la descomposición de la propia sociedad, que desposeída de la noción de bien común, se convierte en una demogresca de sucesivos intereses particulares que, aun colmados, nunca sacian del todo. O mejor dicho, cada vez sacian menos. El buen político es capaz de elevarse sobre los intereses particulares de familia, grupo o clase, incluso sobre los intereses ideológicos que defiende en beneficio de la comunidad, lo cual exige una capacidad para sacrificar sus propias preferencias y una amplitud de miras propia de los espíritus superiores. El mal político, por el contrario, antepone sobre el bien común los intereses particulares, en los que cifra el mantenimiento del poder que le ha sido concedido, y para mantener ese poder, encizaña a sus gobernados, enzarzándolos en querellas intestinas que son como guerras civiles latentes, hasta que su convivencia se torna insoportable. Dos son los instrumentos de los que se sirve el mal político para hacerse cada vez más fuerte. Por un lado, la hipertrofia administrativa; por otro, un sistema partitocrático de listas cerradas y bloqueadas. A nadie se le escapa que las administraciones públicas se han convertido en un kéfir monstruoso que se alimenta de la sociedad civil, y que, como el kéfir hace con la leche de la que obtiene su sustento, no solo la deja exhausta, sino también descompuesta e inservible. En los últimos 15 años, la administración autonómica ha engordado hasta extremos insoportables. Pero no pensemos que tal hipertrofia autonómica se corresponde con una proporcional atrofia de la administración central, no señor. Si la administración autonómica ha multiplicado por 4 su presupuesto, la administración central casi lo ha duplicado, donde se demuestra que la cesión de competencias a las autonomías, lejos de racionalizar la administración y acercarla a los administrados, es en realidad un subterfugio en el que, a la vez que exacerban las diferencias entre los españoles, los partidos políticos han hallado un vivero formidable para el mantenimiento de unas castas que, como suele ocurrir con todos los organismos parasitarios, no hacen sino multiplicarse, y que a medida que se multiplican, amparadas por las estructuras de partido que han hecho de la política un goloso botín, se ofrecen para solucionar los problemas que ellos mismos han creado. Los partidos políticos se han convertido, digámoslo pronto,
en la principal oficina de empleo de un sistema que en lo demás es una genuina fábrica de parados. Una oficina de empleo en la que además hallan cobijo los mediocres. Cada vez es más habitual tropezarse, incluso en las más altas magistraturas del Estado, con políticos de currículum magro, o más bien inexistente, que allá en la adolescencia se afiliaron a las juventudes de su partido sin otro propósito que el medro. Políticos a los que no se conoce otro oficio ni mérito que el arrimo a unas siglas. Políticos que jamás tuvieron que ganarse la vida en el desempeño de un oficio manual o de una profesión liberal, que jamás forzaron las neuronas en el estudio, que jamás arriesgaron su peculio en la fundación de una empresa y que por falta de contacto con la vida terminan convirtiendo la política en un experimento de laboratorio y fabricando artificiosamente problemas allá donde antes no existían. Políticos, en fin, como cucañistas de la función pública, que ya no entienden la política como una pasión cívica, sino como una jauja donde triunfa la mediocridad, sin otros méritos que el halago desvergonzado al líder y la adhesión cerril a las consignas partidarias. En esta jauja de los mediocres es natural que florezca la corrupción, porque cuando la política deja de ser una vocación de servicio y se convierte en cucaña, es natural que los cucañistas acaben disputándose los premios. Y mientras los partidos políticos sigan estando organizados como castas sin otra misión que la conquista del poder, todo empeño por acabar con este cáncer será tan inútil como arar en el mar. Para combatir con eficacia una enfermedad hace falta primero determinar su causa. Ya no basta con la mera depuración de responsabilidades o con sentencias judiciales más o menos rigurosas o ejemplarizantes. Hace falta que la política vuelva a ser el oficio de quienes están capacitados para gobernar. ¿Y quiénes están capacitados para gobernar? Santo Tomás de Aquino lo expresaba con esa lucidez sintética que caracteriza toda su obra. Quienes sobresalen en virtud e inteligencia. Pero vivimos en una época tan dejada de la mano de Dios que hemos llegado a confundir la democracia con un sistema de gobierno donde pueden llegar a gobernar quienes no son ni virtuosos ni inteligentes. Y cuando los malvados y los tontos alcanzan el poder democráticamente, puede decirse sin atisbo de duda que la sociedad ha alcanzado su grado máximo de corrupción. Pues si encumbrar lo que es de naturaleza inferior es siempre una monstruosidad, cuando dicho encumbramiento se hace en nombre de la voluntad popular, debemos entender que la monstruosidad se ha enquistado en la propia organización humana. Establecía Leonardo Castellani una clasificación de los tontos en 5 grupos, atendiendo al grado de conciencia que tenían sobre su cortedad de ingenio, que eran los siguientes. Primero, el tonto a secas, esto es, el ignorante. Segundo, el simple, esto es, el tonto que se sabe tonto. Tercero, el necio, esto es, el tonto que no se sabe tonto. Cuarto, el fatuo, esto es, el tonto que no se sabe tonto y además quiere hacerse el listo. Y quinto, el insensato, esto es, el tonto que no se sabe tonto y encima quiere gobernar a otros. Y concluía que esta última categoría de tonto era la verdaderamente peligrosa y funesta, más peligrosa y funesta incluso sobre la clase política que por tontería o maldad ha extraviado la noción de bien común. Conversaremos luego con 4 invitados de excepción que por primera vez visitan el plató de Lágrimas en la lluvia. Inocencio Arias, Jorge Trías, Dalmacio Negro e Ignacio Camuñas. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, María Cárcava les presenta la película que lo ilustrará.
Buenas noches, Juan Manuel, y buenas noches a todos ustedes. Se trata, Juan Manuel, del Senador fue indiscreto y fue estrenada en 1947. Fue la única película dirigida por el polifacético George S. Kaufman, uno de los más grandes comediógrafos de los años 30 en Broadway. Kaufman llegó a ser galardonado en 2 ocasiones con el premio Pulitzer, en una de ellas por su comedia You Can Take It With You, que Frank Capra adaptaría a la gran pantalla en la deliciosa Vive como quieras. Kaufman fue también responsable de los primeros éxitos teatrales de los hermanos Marx, con los que luego volvería a trabajar en Hollywood, escribiendo los guiones de películas inolvidables como Una noche en la ópera. El productor de la cinta es Nunnally Johnson, a quienes nuestros espectadores ya conocen en su faceta de guionista por Las uvas de la ira de John Ford, que ilustró nuestro programa sobre el sindicalismo. Al Nunnally Johnson productor debemos títulos como La diligencia del mismo Ford, La mujer del cuadro de Fritz Lang o Cómo casarse con un millonario de Negulesco. Del guión del Senador fue indiscreto se encargaría otro de los grandes talentos de la época, Charles MacArthur, autor de los libretos de obras maestras como Gungadin o Luna Nueva. Vamos ahora con el reparto. El protagonista absoluto del Senador fue indiscreto es nada más y nada menos que William Powell en el papel del grotesco y atolondrado senador Ashton. Powell llegó a ser nominado en 3 ocasiones al Oscar y su fama alcanzó su cenit gracias a su personaje del detective Nick Charles en la serie de películas basadas en la novela El hombre delgado de Dashiell Hammett, donde por cierto hacía pareja con Myrna Loy, quien hará un divertido cameo en esta película. A William Powell lo acompaña una actriz de belleza inquietante muy habitual en el cine negro de la época, Ella Raines, que interpretará a la periodista Poppy McNaughton. No quiero destrozarles la trama, pero en esta farsa política veremos cómo las aspiraciones de un senador con ideas peregrinas apuntan directamente a la Casa Blanca. Los miembros de su equipo tienen en mente 1001 razones para impedir su carrera meteórica hacia Washington, pero el senador esgrime algo que los disuade de hacerlo. Un diario lleno de revelaciones altamente comprometedoras. ¿Qué más decirles? Que si en nuestro anterior programa Juan Manuel les instaba a tener unos pañuelos cerca para enjugarse las lágrimas, yo les recomiendo que los sigan teniendo a su vera, porque esta vez llorarán, pero me temo que de risa. Llorarán de risa, querida Cárcava, si se limitan a disfrutar de la película con los ojos de un espectador de la época en que fue estrenada. Pero si nuestros espectadores trataran de leerla en clave actual, tal vez la risa se les helase en los labios. Porque El senador fue indiscreto, que en el momento de su estreno era más bien una farsa inverosímil con sus ribetes surrealistas y sus chistes llenos de retruécanos y juegos de palabras, en la mejor tradición de las comedias locas de los hermanos Marx, se convierte hoy en una radiografía completamente verosímil de la degeneración de la clase política. Kaufman y MacArthur, al trazar los rasgos del senador Ashton, un tipo inepto, corrupto y demagógico hasta la ridiculez, trataron de hacer una caricatura bufonesca del político de la época. Hoy esa caricatura se torna inquietantemente un retrato fidedigno e incluso amable de nuestra clase política. Pues que no conocemos políticos que, como el senador Ashton, anuncian repartos masivos de dinero entre los contribuyentes para captar votos. ¿Acaso nos resulta estrafalario un gobernante que, para evitar nombrar realidades enojosas, rehúse decir inflación o deflación? ¿Resulta acaso increíble que un candidato, en su afán por granjearse el apoyo popular, se entregue al igualitarismo más desmelenado, prometiendo títulos universitarios a todo quisque? ¿Nos suenan acaso extrañas las apelaciones al emotivismo más burdo y pueblerino con que el senador Ashton inicia sus discursos? Y en fin, cuando Ashton confiesa que es un inútil integral y que no está preparado para otro oficio que no sea el de senador, bueno, o el de presidente, ¿no nos obliga a pensar en muchos de nuestros representantes? El senador fue indiscreto no es solo una feroz diatriba contra los políticos impresentables, es también una advertencia implacable al pueblo, que es quien permite su ascenso. Ríanse a mandíbula batiente mientras contemplan esta desternillante película. Pero no olviden que, como ocurre siempre con las mejores sátiras, El senador fue indiscreto
está nombrando una realidad demasiado dolorosa y próxima. Que ustedes la disfruten. Nuestros espectadores más cinéfilos habrán advertido que la actriz que aparece en la última secuencia del senador fue indiscreto, la señora Ashton, a quien su marido llama a lo largo de la película mamá constantemente y a quien está constantemente también llamando por teléfono para consultar con ella sus proyectos y trapisondas, es Myrna Loy. Myrna Loy y William Powell formaron una de las parejas más populares y taquilleras del cine americano de finales de los años 30 y principios de los 40. Y algunos años después, Kaufman tiene la ironía y lanza el guiño cómplice a su público de volver a juntarlos, siquiera por un minuto, en esa secuencia última, reunidos en ese exilio exótico en una isla de Malasia. Antes, durante toda la película, el senador Ashton y su mujer han estado en constante comunicación por vía telefónica. Seguro que si esta película se hubiese rodado hoy, hubiesen estado intercambiándose correos electrónicos sin parar. Como hacen ustedes, los espectadores de Lágrimas en la lluvia, a quienes agradecemos de corazón todas sus aportaciones, que como podrán comprobar, irán siendo incorporadas a nuestro programa. Hemos recibido esta semana muchos correos electrónicos, Cárcava. Pues muchos correos, Juan Manuel, y cada día más. La elección de Cinema Paradiso, nuestro anterior programa para ilustrar el debate sobre la tradición, ha resultado ser todo un acierto y así nos lo han hecho saber nuestros televidentes. Así que por adelantado, las gracias se las damos nosotros a ustedes. David Torres nos propone dedicar más tiempo al análisis de las películas desde un punto de vista cinematográfico. Roberto Bermejo, sociólogo de Barcelona, nos da ánimos para seguir haciendo, y cito textualmente, una televisión culta y antialienadora. También nos pregunta si hablaremos de alguna corriente artística, filosófica o de algún episodio histórico en concreto. Jesús Molinero reflexionaba sobre el tratamiento sesgado que la Iglesia recibe en la televisión y agradecía a nuestro invitado Carmelo López Arias su magnífica luminosidad. Por cierto, menudo club de fans que tienen ya nuestros invitados de la semana pasada, tanto Carmelo como Miguel Ayuso, Horacio Vázquez Rial y el Marqués de Tamarón. Pendiente está ya de nuestro futuro programa sobre ecologismo Joaquín Yebra Pimentel, que insiste en que proyectemos el film de Kurosawa, Dersu Uzula. Y por último, Juan Manuel Vidal también nos da ánimos para que, en especial Juan Manuel a ti, para que no desfallezcas, porque insiste en que ayudas a muchas personas a ver más allá de la realidad prefabricada y envuelta en celofán con la que constantemente somos bombardeados. Gracias de nuevo a todos ustedes por su incondicional apoyo. Sigan enviándonos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Ya lo saben, ahí pueden enviarnos todas sus sugerencias y propuestas. Y tengan por seguro que no desfalleceremos, que seguiremos desvelando esa realidad prefabricada con la que tratan de obturarnos las neuronas. Si nuestros colaboradores de la semana pasada tienen ya montado un club de fans con la cantidad de gente que nos ha escrito, felicitándonos y felicitándolos por sus aportaciones, estoy seguro que los de esta semana tendrán un club de fans todavía mayor. Paso a presentarles a nuestros 4 invitados de hoy, invitados de lujo, que harán sus delicias y que estoy seguro profundizarán en el asunto que hoy nos ocupa y nos preocupa, la degeneración de la clase política. Con nosotros tenemos a don Inocencio Arias, más conocido por sus amigos como Chencho Arias, licenciado en Derecho y diplomático de carrera. Ha sido director de la Oficina de Información Diplomática, secretario de Estado de Cooperación Internacional y Asuntos Iberoamericanos, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y embajador de España ante la Organización de Naciones Unidas. Además, ha sido director general del Real Madrid.
Es autor de obras como Los tres mitos del Real Madrid, una obra en donde se analizan las figuras de Di Stéfano, Butragueño y Raúl, Confesiones de un diplomático, o la más reciente, en colaboración con Eva Celada, La trastienda de la diplomacia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don Inocencio. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a don Ignacio Camuñas, diplomático de profesión, exministro de Relaciones con las Cortes en el gobierno de Adolfo Suárez. Ha sido diputado de la Unión de Centro Democrático por Madrid y Valladolid, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y presidente de la Comisión Mixta Parlamento Español-Parlamento Europeo. También vicepresidente de la Internacional Liberal, secretario general de la Comisión Española de la UNESCO y presidente de la Asociación Española de Fundaciones. En la actualidad, don Ignacio Camuñas es el fundador y presidente del Foro de la Sociedad Civil. Muy buenas noches, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con todos vosotros. Nuestro tercer invitado es Dalmacio Negro, licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales y en Filosofía y Letras. Es doctor en Ciencias Políticas, catedrático de Historia de las Ideas y Formas Políticas y de la Ciencia Política y en la actualidad profesor emérito de la Universidad San Pablo CEU y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Entre su ingente obra destacaremos títulos como El liberalismo español, Lo que Europa debe al cristianismo, El mito del hombre nuevo y su reciente Historia de las formas del Estado. Muy buenas noches, Dalmacio, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y por último, tenemos también con nosotros a Jorge Trías, abogado y escritor. Como abogado ha llevado los casos más complejos, como el de Violeta Friedman contra León de Grell. Ha sido abogado de la Embajada de Israel y tesorero del Colegio de Abogados de Madrid. También ha desempeñado responsabilidades políticas. Primero como secretario de la Liga de Cataluña y después diputado en el Congreso de los Diputados. Fue portavoz de la Comisión Constitucional y comisionado por las Cortes Generales para la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Colaborador habitual del diario ABC, es autor del libro de poemas Desde la incertidumbre. Muchas gracias también por tu presencia hoy aquí, Jorge. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos. No sé si os ha divertido tanto El senador fue indiscreto como me ha divertido a mí, porque yo la verdad es que he pasado muy buen rato y como dije en la introducción, la película resulta un poco inquietante porque algunas de las cosas que aquí se tratan como puras caricaturas, el tiempo las ha hecho realidad. Yo viendo la película he recordado una frase de un ilustre estadista que en cierta ocasión, en la intimidad del hogar, le dijo a su esposa: no puedes imaginarte la cantidad de gente que podría ser presidente. Pues sí, sí. ¿Os ha divertido la película? A mí me ha parecido una película francamente divertida, una mezcla de, como ha dicho María, de hermanos Marx, yo le añadiría también de Buster Keaton, sí. Comedia americana y después con una música de fondo espléndida, ¿no? Lo mejor de la política quizá es la música, porque la letra la escriben, bueno, yo le pondría cara a muchos políticos que salen tanto del partido, de la maquinaria del partido, como los actores de la política, lo trasladas a 2010 en España y le pondría cara de miembros del Partido Popular o del Partido Socialista o de los partidos nacionalistas. Sí, sí, sin ningún problema. Yo creo, es más, yo creo que superan al senador Aston. Por ejemplo, Mariano Rajoy jugando al billar, que no ha jugado en su vida. Sánchez Camacho jugando al futbolín, que no ha jugado en su vida al futbolín. Sí. O las ministras, las primeras ministras del PSOE haciendo de modelos. Eso me recuerda al baile... O disfrazadas de negras de bueno, Mozambique o de no sé dónde. Me recuerda al baile de los indios
Se alquilan unos indios, se les disfraza, se disfraza el senador y van bailando todos una danza que no han desempeñado en su vida, ¿no? Sí, sí, hoy podemos ver a cualquier político haciendo el indio, los podemos hacer viendo hacer aeróbic, los podemos ver... En bicicleta, un señor de 200 kilos que no se sostiene. Es algo estremecedor. Sí. Chencho, tú que ves la política con cierta distancia e ironía, supongo que también te habrá ocurrido lo mismo, ¿no? La película a mí me ha gustado, me he reído. Me centraría en el guión. Tiene un guión en ocasiones muy ingenioso porque muestra todo el abanico de posibilidades demagógicas que pueden tener los políticos y las estamos viendo en nuestro país, actualmente nuestros dirigentes, la cantidad de la panoplia del abanico de demagogia, pero al mismo tiempo en ocasiones la película a mí me ha parecido que la caricatura tenía un trazo demasiado grueso, es decir, en las escenas finales en el hotel cuando cuando se pierde el... cuando sí, le roban sí, y está él hablando con el chairman del partido o lo que sea y los otros guripas del partido, me parece que ahí es un poco caricaturiza demasiado. Pero es una película francamente interesante. Yo diría que el guión, a pesar de sus posibles defectos, es quizá lo más interesante de la película, más que la interpretación. Paul está muy entonado, pero ha hecho interpretaciones mejores, y más que la dirección, que a veces en algún momento es ágil, pero en algún momento decae. Estoy de acuerdo contigo, sí que la película evidentemente tiene sus defectos, pero incluso en ese tramo de la película que tú consideras que es el más flojo, hay algo maravilloso, que es ese guripa del partido llamando por teléfono y dando toda la lista de los involucrados en el diario, que eso es genial. Pero la idea es genial, es un hallazgo, pero la repite quizá, lo vemos demasiadas veces quizá pero en fin, él quiso hacer una caricatura y le salió bien, Ignacio, y tú que no solo has estado en política, sino que has estado ocupando altas responsabilidades. Yo voy a consumir quizá algún turno, no digo en contra, sino diferenciado. Evidentemente es una película divertida, es una película, yo la vi con mi mujer la otra noche y nos reímos mucho y disfrutamos mucho de ella, pero es una película que yo creo que no habría que tomar al pie de la letra. Y sobre todo que no habría que hacer una traducción literal respecto de la vida política española, que es uno de los... Yo calculo que luego vamos a hablar de todo ello, pero uno de los riesgos de esta película sería hacer una traducción literal. Yo creo que muchos de los excesos que denuncia la película pues son imputables a muchos factores y a muchas circunstancias que no siempre se acomodan bien, yo diría, a la vida política europea, a las campañas políticas europeas y a lo que es la realidad política en nuestro continente. Es decir, yo creo que es una película tremendamente americana. Difícil de asimilar según los patrones de comportamiento que yo conozco de la clase política alemana o británica, holandesa. Yo he hecho campañas electorales, no directamente, pero sí he asistido a mítines y a campañas electorales en mi condición de vicepresidente de la Internacional Liberal. He tenido mucho contacto con los partidos liberales alemán y holandés y británico, y la vida política en Europa no comporta los mismos trazos que se ven en esta película. Por tanto, yo diría que lo primero que hay que hacer es una distinción entre las campañas políticas y la vida política norteamericana. Yo no me atrevo a hablar de la vida política norteamericana al lado de, o junto con mi compañero Chencho Arias. Él conoce mejor y habrá participado en algunas campañas, habrá seguido las campañas políticas americanas, yo alguna de ellas también. Y es verdad que una campaña política norteamericana no guarda una gran relación con las campañas políticas europeas. Sin embargo, sí es verdad que España ha importado determinados procedimientos más parecidos a los americanos que a los europeos. Yo me acuerdo, en época de la vida de Franco, todavía no había democracia en España, que en alguno de mis viajes, me acuerdo, pues creo que fue una campaña electoral en Holanda, visitando La Haya, yo veía una ciudad pues enormemente triste, 4 o 5 carteles electorales en la plaza del ayuntamiento. Me acuerdo que preguntaba a algunos compañeros políticos holandeses, digo, bueno, pero eso es todo lo que hay aquí de campaña electoral. Dice, bueno, ya os pasará a vosotros cuando pasen 15, 20 o 30 años que prácticamente con poner unos carteles públicos en espacios públicos en las calles y luego algunos debates en televisión tendréis suficiente. Luego, a lo largo del debate, yo me referiré un poco a la necesidad de una mayor austeridad, de una mayor concreción, de una mayor simplicidad de nuestras campañas electorales, que es una de las causas profundas de la corrupción.
Claro, las campañas electorales. Pero luego supongo Porque que en el coloquio necesitan podremos... financiación y esa financiación termina de mala manera. necesita proponer cosas que luego no son realizables y se necesita, en fin, de vez en cuando hasta incluso insultar innecesariamente. Es decir, yo creo que lo que llamamos un poco los grandes mítines de las campañas electorales son tremendamente negativos. Pero luego nos referiremos, supongo, en el coloquio. Encanallan mucho la vida social. Pero fíjate que hablas de esas proposiciones disparatadas que se hacen muchas veces en las campañas, ¿no? Aquí en esta película vemos un montón de proposiciones disparatadas, pero que yo estoy seguro que cuando se hizo esta película, lo decía antes en la introducción, estoy seguro que el guionista, MacArthur, decidió poner cosas absolutamente absurdas, desaforadas, rocambolescas. Pero algunas de esas cosas ya las estamos oyendo y viendo. Es decir, hoy en día los políticos le dicen a la gente que le van a regalar dinero. Hoy en día los políticos le prometen a la gente que todo el mundo va a estudiar, que va a estudiar en las mismas condiciones. Hombre, no les dicen que van a estudiar en Harvard, pero si pudieran lo dirían. Juan Manuel, yo creo que es más grave todavía. Es decir, ojalá fueran promesas, aunque fueran desgraciadamente incumplibles. Yo creo que las campañas electorales se utilizan más bien para agredir, ridiculizar e insultar a la parte contraria, lo cual es todavía más triste, porque el desprestigio que sufre la clase política al verse continuamente insultados unos a otros, la sociedad, los ciudadanos lo que hacen es dar la espalda a ese tipo de actos, ese tipo de campaña electoral. Y por tanto, no solamente es que se propongan cosas exorbitantes y falsas, sino que se utilizan las campañas electorales para denigrar, insultar y ridiculizar al contrario. Así es. Dalmacio, como profesor de ciencias políticas, ¿cómo has visto esta película o qué reflexiones te ha inspirado? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio, en principio, de que la vida política norteamericana es muy distinta. Los partidos políticos no tienen que ver con los europeos, en general. La prueba es que existen prácticamente en la sociedad en el momento de las elecciones o con vísperas de elecciones. Luego prácticamente desaparecen. En cambio, en Europa están siempre continuamente presionando. Eso tiene que ver porque allí no hay estado de partidos, el sistema electoral, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la película ejemplifica muy bien que se trata de un individuo al que se trata de elegir. En Europa eso apenas tiene importancia. Es el partido el que lo canaliza. Este señor podía ser del Partido Republicano o del Partido Demócrata, da lo mismo, o de cualquier otro partido. Y, sin embargo, por otra parte, me parece un ejemplo estupendo de lo que decía Paul Johnson cuando estudia la aparición de los partidos políticos, que con la aparición de los partidos políticos el delito se hizo honorable. Tienes una visión muy negativa de los partidos políticos, o al menos de su organización actual. Yo creo que ese es el principio para entender lo que es un partido político. Luego, que con la creación del partido político la delincuencia se hace honorable. Se hace honorable. Con los partidos políticos, no con la creación. La delincuencia se hace honorable. Luego hay el estudio clásico de Michels, que es fundamental para los partidos políticos. Los partidos políticos son todos oligárquicos. Están dirigidos por oligarquías. Es un estudio que sirve de base a otras cosas. Pero lo que sí... hay otro aspecto, y es que, sin embargo, cuando la política no es política restringida a una minoría, cuando es una política que hay que abrirse al pueblo, a la democracia, como ocurre después de la Revolución Francesa, antes en Inglaterra, entonces, a pesar de eso, los partidos políticos son necesarios. Y yo diría que imprescindibles. Como mal menor, quizá. El problema es que se conviertan en el mal mayor. No, lo que ocurre es que evidentemente los partidos políticos, bueno, en un régimen democrático efectivamente tienen que existir, no sería comprensible de otra manera, ¿no? Porque de alguna manera hay que canalizar las preferencias de los ciudadanos. Lo que pasa es que es evidente que están entrando en una fase de degeneración acelerada, ¿no? Jorge. Sí, yo creo que sí, que Dalmacio ha dicho una cosa que es cierta a medias. Es decir, efectivamente con los partidos políticos, irónicamente se puede decir que la delincuencia se hizo honorable cuando no existe ningún tipo de control sobre lo que se hace en ese partido, ¿no?
Entonces, es un problema de control externo. Porque, claro, control externo, en España lo tiene que llevar el Tribunal de Cuentas, y con las cuentas rigurosamente en qué se ingresa el dinero y cómo se gasta. Piénsese que hasta hace 2 años las donaciones anónimas a los partidos políticos eran legales. Yo recuerdo cuando fui diputado, y yo soy un defensor de la clase política por vocación y también por profesión, porque tiene que haber, bueno, como irónicamente se dice en la película, hay políticos que son profesionales, que son los que llevan más o menos la maquinaria de un partido. Pero intentamos reformar la ley de financiación de los partidos políticos y no fue posible, porque se niega la propia maquinaria del partido a ser controlada. Pero, por ejemplo, incluso en la elección de sus miembros, lo que ocurrió hace poco en el Partido Socialista en Madrid, yo creo que es un ejemplo de sana democracia en el interior de un partido. Sí, pero sana democracia, fíjate... La designación a dedo de un candidato por su antecesor, eso... Pero que se impuso de chiripa, bueno, es decir... pero se impuso. Sí, pero se impuso de chiripa, no nos engañemos. Es decir, unos meses antes... el señor que ganó esas elecciones disfrutaba pues, de una hegemónica superioridad sobre cualquier... Y bastó que ese líder del partido pusiera el dedo, ¿no?, sobre la ungida para que a punto estuviese de descabalarse todo. Es decir, los partidos políticos ahora mismo se están convirtiendo en organizaciones muy poco democráticas. Poquísimo. Eso se vio en Cataluña cuando se eligió a Alicia Sánchez Camacho, bueno, una señora muy respetable, pero la que me parece que se presentó contra Alicia fue Montserrat Nebreda, ¿no? Y casi la gana, lo cual es un milagro, presentarse en contra de toda una maquinaria de un partido y casi vencerle, ¿no? Pero eso es cierto. O sea, las maquinarias de los partidos en ese momento son unas pequeñas oligarquías que se lo comen y se lo guisan todo entre ellos. Y es casi imposible meterse allí dentro como no sea... Es muy difícil, es muy difícil. Y yo he vivido la política en ambas partes de la política. Como diputado, que estás un poco alejado de lo que es la maquinaria del partido, y realmente cuando he tenido ocasión, que ha sido después de salir de la política, de conocer un poco lo que es la maquinaria de un partido, se te ponen literalmente los pelos de punta. Ignacio. Vamos a ver, por comenzar un poco, me temo lo que decía yo antes, que vamos a acabar hablando de la política española, lo cual es muy razonable. No, bueno, evidentemente siempre hay que... No, pero yo os pediría que hagáis un esfuerzo para hablar de la política en general, aunque naturalmente tenemos que... Bueno, y además nuestro auditorio es español, está preocupado por el problema de la democracia en España, por el problema de la clase política. Hay una insatisfacción evidente respecto de los políticos por parte de los ciudadanos. Bueno, y yo creo que el foro que tú presides, de alguna manera... Bueno, el foro que yo presido lo que pretende básicamente es hacer una apelación a la necesidad que tenemos como ciudadanos de participar activamente en la vida pública. Es decir, no se puede dejar la política en manos de los políticos profesionales exclusivamente. Somos todos los ciudadanos los que tenemos que dar un paso al frente y propugnar nuestras reflexiones, nuestras medidas, nuestras aportaciones para que mejore la vida, la calidad de la vida pública española. Pero yo lo que quería hacer referencia es a lo siguiente. Creo que las cosas no ocurren por casualidad. Es decir, el diagnóstico sobre los males del funcionamiento de la democracia y especialmente de la democracia española están suficientemente explicitados. Todos hemos hablado en contra de las listas cerradas y bloqueadas, todos hemos hablado de la falta de preparación de gran parte de la clase política actual, todos denigramos y lamentamos los casos de corrupción que están bien patentes. Lo importante es hacer un debate serio y en profundidad sobre dos grandes cuestiones. Primero, ¿queremos una clase política profesionalizada o queremos un voluntariado político? Es decir, que durante 4, 6, 8, 10 años unas personas decidan dejar su actividad normal, profesional, y dedicarse al servicio público. Claro, de que adoptemos una u otra medida se van a extraer consecuencias muy distintas. ¿Cuál es tu posición? Mi posición es que creo que hay que hacer un sistema mixto. Es decir, en ese sentido, empalmo con el procedimiento electoral alemán. Es decir, yo creo que es bueno y es necesario que haya una clase política profesional.
clase política profesional que tiene que empezar, como en todas las profesiones, con gente joven. Gente joven que va asumiendo responsabilidades pues de secretariados en el partido, concejales, cargos en las comunidades autónomas, hasta llegar al Parlamento Nacional y al Gobierno de la Nación. Me parece que está bien, pero al mismo tiempo creo que debe haber lugar para que haya otras personas que tienen una relevancia profesional y académica notable, que puedan acceder a la vida pública y a la vida política sin necesidad de pasar por el calvario del escalafón tremendo siempre de los partidos políticos. Eso sería más fácil si adoptáramos en España el sistema electoral alemán, es decir, en virtud del cual unos diputados se eligen por listas cerradas que de alguna manera designan los órganos oficiales del partido, pero al mismo tiempo hay unos distritos electorales pequeños y reducidos que permiten a personas con vocación política poderse presentar en esos distritos. Porque claro, lo que es terrible de la vida democrática española es que con unos distritos tan gigantescos, tan inmensos, nadie, independientemente, puede acceder a presentarse a diputado o a concejal, porque claro, una campaña electoral en una ciudad como Madrid pues es extraordinariamente costosa. Si dividiéramos esa circunscripción tan grande en pequeños distritos, sería más fácil acceder. Por tanto, ante la disyuntiva de si políticos profesionales o voluntariado político, hay que decir que el voluntariado político lo asumirían personas... Yo creo que es una expresión que de alguna manera, lo de voluntariado político, sí, no, añade un matiz. Sí, no, lo que quiero decir es personas que no siendo de la maquinaria, no siendo profesionales de la vida política, deciden... Es decir, el caso más notable lo hemos tenido ahora recientemente en el caso de Manolo Pizarro. Es decir, Manolo Pizarro era un señor con una carrera perfectamente rematada. Sin embargo, en un momento determinado de su vida, decide dar un paso al frente porque cree que tiene conocimientos, experiencia, deseos de participar en la vida pública española. Bien, digo, a ese le llamaría voluntariado político. Lo que quiero decir es que esas personas, ese segundo grupo, tendría que ser representativo de personas más bien mayores, es decir, gente que hubiera ya hecho su carrera profesional. Porque claro, lo que no se puede pedir a un muchacho de 30, 35, 40 años que se está abriendo paso en la vida es que deje su profesión para acceder a la vida política. Yo creo que los muchachos de 30 y 35 años no tendrían que dedicarse a la política. Bien, en aquellos pueblos en los que la sabiduría todavía tenía un lugar preponderante, quienes dirigían... Tú estás proponiendo un modelo a la japonesa. Yo he visitado muchas veces, o a la griega, ¿no? O sea, yo he visitado Japón muchas veces. O a la griega, o a la romana, o a la judía. O sea, te quiero decir, el Sanedrín eran ancianos. Néstor, que era quien lanzaba los discursos a los héroes de la Ilíada, era un anciano. Los senadores, como la propia palabra indica, de Roma, eran personas también de una cierta edad. Juan Manuel, a mí me conviene mucho esa teoría, porque soy ya senior y por tanto me gustaría seguir participando. Disculpadme, Martín, que antes está Inocencio Arias. Querías comentar algo sobre los partidos. El tema de las diferencias y las similitudes con Estados Unidos. Indudablemente hay muchas cosas en los dos sistemas políticos y en el sistema electoral que son totalmente diferentes, pero otras que son bastante similares. Las diferentes podemos citar que allí con frecuencia la maquinaria de un partido fracasa al querer imponer un candidato. Hillary Clinton era la favorita clara de todo el establishment político demócrata, de toda la maquinaria demócrata, y sin embargo lo ganó el señor Obama. McCain en un primer momento tampoco era el favorito de la maquinaria republicana y ganó. Hay otras cosas que son diferentes, la elección del presidente. Después otra cosa clarísimamente diferente es que allí no hay disciplina de partido a la hora de votar, lo cual es muy hermoso, porque si un diputado o un senador ve algo que va en contra de su conciencia o simplemente de los intereses X, ese señor, en tanto en cuanto vaya de acuerdo con su conciencia, vota en contra de su partido. O sea que hay cosas diferentes, pero hay otras claramente similares. Es decir, desde la cantidad de dinero que nos estamos gastando aquí en elecciones, como decía Ignacio, pues allí en Estados Unidos, ahora esta elección del Ecuador, se han gastado 2.000 millones de dólares. Aquí estamos, comparado a ellos, estamos en cantidades pequeñas, pero ya han crecido brutalmente y exageradamente. Y luego, pues hay otras muchas cosas. A la hora de prometer, allí yo diría que aquí se prometen tantas sandeces como hemos visto en la película. El otro día al presidente del gobierno prometió nada menos que en los próximos 7 o 8 años se van a crear en España 1 millón de empleos verdes.
Bueno, todo esto, y luego oyes unos minutos más tarde al presidente de Iberdrola diciendo, bueno, que sí, que él ve en los próximos 4 o 5 años unos 20 o 30, 40.000 empleos. Entonces, claro, de 1 millón a 20 millones, eso no es promesa demagógica, como vemos en la película. Digno del senador Aston. Dalmacio, para cerrar este primer bloque, ¿querías decir algo? Sí, yo quería hacer, en primer lugar, que en política hay muy pocas leyes. Es un arte. Pero una de las leyes inexorables es la ley de hierro de la oligarquía. Aristóteles, que he mencionado antes, lo sabía muy bien, y por eso se va a la forma mixta para que la democracia controle a la oligarquía, removiéndola, etcétera, etcétera. Y eso los partidos políticos funciona inevitablemente la ley internamente. Pero luego en el estado de partidos, que es al que aludías tú, los partidos se juntan. Todos forman una oligarquía. ¿Quieres decir que todos se guardan las espaldas a todos, digamos, ¿no? Se guardan las, es decir, se llega al consenso. Entre todos ellos hay un bloque entre la oligarquía, la clase política, se está hablando de la clase política, es la palabra que la aplicó el primero que fue un italiano, Mosca, Gaetano Mosca, y eso mismo hecho, la palabra que se hable de clase, cuando se habla de sociedad sin clases, ¿qué quiere decir? Sí, que hay una oligarquía, que hay los jefes y los demás que obedecen. ¿Eso qué supone? Supone, por ejemplo, ¿hay democracia en Europa? La democracia, el principio de la democracia es la libertad política. Y para que se realice la libertad política tiene que haber un sistema representativo absolutamente transparente, claro, etcétera. Nada de que si listas cerradas o abiertas, no, un poco como en Estados Unidos. El ejemplo del senador ese es grotesco, refleja una realidad probablemente. Pero eligen ahí, él busca a sus partidarios, quiere ser el jefe del... En fin, eso, porque además en Estados Unidos resulta que no hay parlamentarismo. El parlamentarismo, como ocurrió en Inglaterra, que es algo que se pasa por alto, aquí admiramos a Inglaterra, pero resulta que el parlamentarismo se estableció cuando el parlamentarismo venció al monarca absoluto. ¿Pero qué hizo? Quedarse él con el poder absoluto. Lo de que el Parlamento pueda hacer todo menos que un hombre haga una mujer, convertir a un hombre en mujer, etc. Lo que pasa es que estaba frenado por el common law, por el derecho común, por el autogobierno, etcétera, etcétera, tradiciones que esas han desaparecido. Inglaterra tiene un problema gravísimo. Hoy en día, el del parlamentarismo. Además, se acaba de... Lo digo porque es el modelo, decía Ortega, que era desde la Edad Moderna, es la NURSE de Europa, que Europa imita todo. Y tiene un problema gravísimo que se acaba de quebrar, a mí me parece, una de las tradiciones de la política inglesa. El principio no escrito, pero observado siempre, Inglaterra aborrece las coaliciones de partidos, salvo en caso de, solamente recientemente se han dado 2 casos, porque eso establece una dictadura. Bueno, ahora mismo están en una coalición. Claro, o sea, claro, por eso el veneno del consenso también se ha infiltrado. Que creo que se está quebrando una tradición grave en Inglaterra. Está gestándose, no sé hasta qué la punto, democracia británica también. Vamos a parar un momento, Dalmacio. Enseguida, en unos minutos, estamos otra vez con ustedes. Antes, Ignacio Camuñas proponía 2 modelos políticos, el político profesional y lo que él llamaba, con una expresión que podría tener una acepción un poco peyorativa, voluntariado político, y que a mí me gusta llamar más político por vocación. Es decir, la persona que en un determinado momento de su vida, después de haber mostrado su brillantez, su capacidad en el desempeño profesional al que haya encomendado su vida, decide prestar un servicio público a su patria y, por lo tanto, participar de alguna responsabilidad política. En realidad, la exclusión de estos políticos por vocación, yo creo que es una de las
de las razones del cáncer que corre hoy a nuestra clase política, a nuestro sistema democrático. María Cárcava nos va a introducir en este asunto. Comenzamos recordando unas palabras del sociólogo alemán Max Weber. El político por vocación está al servicio de ideales, mientras que el político profesional hace de esta noble actividad una carrera para mejorar su estatus social mediante el dinero y el poder. Está claro que algo ha cambiado en la política española durante las 3 últimas décadas, por no remontarnos a tiempos más remotos. El modelo del político que accede por una vocación de servicio público a cargos de responsabilidad o representación después de haber probado su capacidad y talento en otro desempeño profesional ha desaparecido casi por completo. En la actualidad hay muy pocos políticos vocacionales y demasiados políticos profesionales. Uno nace y los otros se postulan sin aportar especiales méritos mediante la adhesión sin fisuras al líder de turno. Parece que no importa su capacitación a la hora de asumir un cargo. De becario en un banco se puede pasar a dirigir agencias para la promoción del folclore y de ahí a encabezar cualquier ministerio. Cualquier ministerio. ¿Por qué? Porque el político profesional sabe de todo y de nada sabe. ¿Que estudia usted Derecho? Pues un lugar idóneo para desarrollar sus conocimientos jurídicos puede llegar a ser el Ministerio de Sanidad, y desde Sanidad, el de Asuntos Exteriores, no está tan lejos. Si falla en Derecho y también en Economía, Industria parece el destino más adecuado. Pero dejando las ironías a un lado, cuando el político profesional ve sobrepasadas sus capacidades y deja al desnudo sus ineptitudes, siempre le queda la opción de apelar al partido. Y el partido se convierte así en una especie de agencia de empleo para sus adeptos, aparcando en doble fila esa utopía de la consecución del bien común. Según la última encuesta del CIS, los políticos son el tercer problema del país para los españoles, el tercer problema. Pero ¿debe suponer la clase política un problema para un país? Que tenemos clase política parece obvio, pero ¿qué clase de políticos tenemos? Tenemos políticos con clase, España se hunde y, como afirma Ignacio Camuñas, es la hora de los políticos valientes y las personas con visión y con talento. Unos tristes y dóciles empleados no salvarán ciertamente nuestra democracia. Jorge, querías... Tú has planteado antes este un tema que me parece muy interesante sobre la juventud o la experiencia de los políticos. Y yo creo que a veces confundimos lo que es la reflexión política y la acción política. La reflexión, evidentemente, en política es para la gente ya con una cierta experiencia. La acción no lo veo yo tan claro. De hecho, por poner el ejemplo que tú has dicho antes, el de la Ilíada, Aquiles era prácticamente un niño. Alejandro se comió el mundo prácticamente, no había llegado a los 30 años. Sí, pero Alejandro tenía Aristóteles detrás, Julio, que lo formó. El problema, es que tenemos alejandritos y alejandritas. Tenemos alejandritos y alejandritas que no tienen a Aristóteles detrás, porque son analfabetos integrales. Julio César, claro. Napoleón, Disraeli, no había llegado a los 30 años y era primer ministro de Inglaterra, y nuestro propio rey, sin la osadía del rey, sin la juventud e incluso ignorancia, dicho con todo el respeto y cariño, de Adolfo Suárez, la transición no hubiese sido posible. Ahí estaba Ignacio, que era la antítesis de la ignorancia, pero ¿qué edad tenías tú cuando fuiste ministro? 36 años. Bueno, pues, y parecía un niño entonces. Ahora, una persona de 36 años que llega ministro ya es un hombre con experiencia, porque los ha habido de 31 y de 32. ¿Tú cómo te autojuzgarías? ¿Tú crees estabas capacitado entonces? Antes yo os quiero... No, antes de que sigáis, antes de que le respondas a esta pregunta, vamos a ver, claro, evidentemente, vamos a ver, yo he exagerado, si quieres, aunque sigo pensando que la vejez, o sea, el consejo de ancianos que han tenido todas las culturas, todas las grandes civilizaciones, el consejo de ancianos sigue siendo algo fundamental para la buena marcha de una sociedad. Para hacer las leyes. Para hacer las leyes, para aconsejar a los políticos que están en la línea de acción. ¿A un gobierno? Sí, pero aparte de esto hay otro problema. Y es que Ignacio, cuando con 36 años es nombrado ministro, es un señor que tiene un bagaje. El problema es que hoy las personas que con 30 y pocos años son nombradas ministros son personas que no tienen ningún bagaje. Eso es terrorífico. Ni intelectual, ni profesional, ni nada. Son personas que se apuntaron a los 16 años en las juventudes de su partido,
que han ido medrando en las estructuras del partido, han ido trepando en el escalafón, y que son personas que no han tenido que ganarse el pan con el sudor de su frente, que no han cotizado en su vida a la seguridad social, que no han tenido que desarrollar ningún trabajo de tipo intelectual, nada de nada. Esto a mí me parece dramático. Es decir, que los destinos de una nación estén en manos de, hombre, quizás exagero un poco, pero analfabetos funcionales, o sea, seamos sinceros. Sí. Personas que lo único que tienen es la alfalfa de las consignas ideológicas. Esto me parece grave, me parece terrorífico. Pero eso no es por la juventud, porque es como en el mundo. No, no solo por la juventud. No La solo por la juventud juventud. puede ser brillantísima. He ahí tu caso. No, Has bueno, sido ya. un escritor de enorme éxito Pero- antes de cumplir 25 años. Entonces, si eres un escritor de enorme éxito antes de cumplir 25 años, ¿por qué no se puede ser político con 26 años? Por ejemplo, Soraya Sáenz de Santamaría es una señora que es abogada del Estado, ha hecho una brillantísima oposición y, bueno, gustará a unos más y a otros menos. Y los hay absolutos ignorantes, que han ido saliendo de la juventud o juventudes de un partido que no saben nada de nada y que no tienen ni siquiera carrera. Hombre, hay gente sin carrera también muy No, brillante. ojalá hubiera muchos albañiles en política, pero Claro. albañiles que tengan algo que aportar a la Claro. sociedad. O sea, no, ahí yo no soy... Juan Manuel, Sí, perdón. no es tanto el problema de la edad, que tiene una importancia, ¿eh? Yo estoy contigo, es decir, qué duda cabe que el despilfarro de experiencia política que existe hoy en España, con gente, ya no hay nadie casi en activo con más de 60 años en la política española, lo cual es un disparate, no ocurre más que en España. Pero digo, Es un disparate. aparte de eso, aparte del problema de la juventud sí o juventud no, el problema es cómo se selecciona la clase política en España. Eso es lo que está mal. Claro. Porque la mayoría de las personas que acceden a puestos de responsabilidad política acceden por designación digital. Claro. Nadie se ha ganado el respaldo de un colegio electoral, nadie ha tenido que proponer, debatir y discutir la consecución de un escaño, y eso es lo que está pudriendo la democracia en España. Es decir, si fuéramos de verdad a un proceso real en el que el señor que se sienta como diputado representando a Palencia, a Orense o a Jaén se lo hubiera ganado y estuviera representando a los ciudadanos realmente de Palencia, de Orense o de Jaén, con 24, 28, 30 o 50 años, ese señor tiene un mandato. El problema de hoy es que los diputados no tienen mandato, porque han sido designados por la cúpula del poder y no representan a nadie. Y al no representar a nadie no pueden hablar en las Cortes y no pueden defender ideas, porque sus ideas son las ideas del partido. Eso es lo que está corrompiendo la vida política española. No es un problema de edad, simplemente. No, por supuesto, por No es un supuesto. problema que de no. edad. Pues Dalmacio y luego Chencho. Dalmacio. Sí, bueno, yo creo que lo de la edad es que hay ahí un equívoco, porque la política, ¿qué es? La política es mandar. El político tiene que mandar. Establece una diferencia. Y mandar no es cosa que se aprende en los libros. Puede perfeccionarse. No es cosa, lo da la experiencia de la vida. Sin duda. Sí, porque si no lo otro es pura ambición, ambición, voracidad de poder, ¿no? Claro, lo cual no quita que no aparezca un Julio César, que no aparezca un Aníbal, o un quien sea, O un Alejandro. o un Alejandro. Pero repito, o Alejandro cualquier tenía otro. detrás a Aristóteles, que fue su ayo. Bueno, No olvidemos este dato. pero independientemente de eso, puede haber gente excepcional. Ocurre como, por ejemplo, en los saberes. En los saberes está demostrado estadísticamente, hombre, puede haber excepciones, que el que no tiene una gran idea matemática o científica a los 21 años o 22 será un buen matemático, un buen físico, un buen químico, pero no sobresaldrá gravemente. En cambio, para ser filósofo hay que llegar a los 55 años. Porque es el ejemplo. pozo de la vida, es el pozo de la Claro, vida. es el pozo de la vida, es la experiencia, que no es simplemente lo que se aprende en un libro, etcétera, etcétera, lo cual no quiere decir que el político no tenga que ser un hombre culto, que es cosa distinta. Cuanto más culto, mejor, aunque también hay el problema del intelectual, que degenere en un intelectual y el intelectual en la política. El intelectual en la política puede ser un desastre. Sí, porque puede Claro. vivir en su torre de marfil y por Eso tanto Ortega dijo hacer ya- política de laboratorio. Lo que dijo Ortega, yo creo que en conjunto va a misa. Puede Ahora ser que estamos en un plato de televisión, hay que decir que la televisión ha tenido una influencia tremenda en la promoción
de candidatos jóvenes, candidatos apuestos, candidatos con buena imagen, y que ha penalizado pues el hombre maduro, el hombre de experiencia, el hombre que había acumulado ya saberes y tiene capacidad para transmitirlo a los demás. La televisión ha cambiado profundamente la vida política democrática. De la imagen, pero... Eso forma parte de la demagogia que practica la oligarquía dirigente, porque estamos en una sociedad del espectáculo. Sociedad del espectáculo, que lo que cuenta se aprovechan estos medios y a la gente, pues, dicho claramente, pero se la infantiliza. ¿Es así? La sociedad, lo que contabais al principio, me parece que eras tú, de que jugar al fútbol es infantilizar, y probablemente eso tiene éxito, porque es para una gente ya políticamente infantilizada. El problema... Claro, para gente que ya no ve en eso algo ridículo. Es que el problema es más profundo, a mi modo de ver. El problema, la pregunta que yo plantearía es, ¿hay política? Antes de responder a eso, Chencho, tenías la palabra también. Sí, un par de cosas. El confiar cargos importantes a personas para recompensarles por algo, independientemente de su cualificación profesional o de su valía, se ha convertido en algo ya en nuestro país que ocurre todos los días. El presidente del gobierno nombra a Trinidad Jiménez ministra de Exteriores para recompensarla porque ha sido noqueada en unas elecciones locales, independientemente de que sirva o no sirva. Y nombra a Leire Pajín ministra de Sanidad, pues porque ve que sacarla del partido, pues estaba metiendo la pata, y como es mujer y joven, y él ha hecho un banderín de las mujeres jóvenes, tenía que darle un cargo, le da una patada hacia arriba, pero que si sale mal la sufrimos los españoles. Pero luego el tema de la juventud, y dado que he citado a la señora Pajín, volveré a ella. La señora Pajín pronunció su frase, que ya es inmortal, de que cuando se produjera el encuentro cósmico, el mundo iba a cambiar, el que quisiera cambiar de sexo iba a cambiar ese día, si el Madrid quería ganar la Liga, se iba a repartir la Liga para ir para el Barcelona a la Copa Europa y el Sevilla tendría otra compensación. Todas las transformaciones imaginables iban a ocurrir. Una memez tan grande como esa, de pensar que porque Zapatero y Obama se reuniesen durante 8 horas o 10 horas o se hicieran 3 fotos, incluso haciendo humanitas, iba a cambiar el mundo, no es producto de ser estúpido. Yo no creo que la señora Pajín sea estúpida, a lo mejor lo es, pero no lo creo. Es producto estrictamente de la juventud y de la ignorancia. Si la señora Pajín tiene 50 años, no puede hacer una estupidez tan grande de desconocer lo que es la política internacional, que ni la Unión Europea domina el mundo, ni Obama es Dios que con tocarle a Zapatero en el hombro todo se transforma. Es una idiotez tal, si conoces un poco del mundillo internacional, que es un producto estrictamente de la catetería, de la ignorancia y de la bisoñez. Y fíjate, y algo más, como son personas sin mérito, como son personas que saben que están Pero ahí si porque alguien los ha señalado con el dedo, tienen que adorarlo, claro, tienen que idolatrarlo, tienen que expresar constantemente... Tienen que ser palmeros. Pero si ella tiene 50 años, a pesar de todo, no hizo una cosa tan ridícula como esa. Hay algo todavía más perverso al hilo de lo que dice Chencho, que es tremendo en política. Es que te reparten en las campañas o en los mítines es un papelito que pone argumentario. Y ahí viene todas las estupideces que se les ocurre a unos señores que son teóricamente los que llevan la telegenia, te dicen cómo te tienes que colocar, lo que dices que, hombre, dicen cosas también inteligentes, ¿no? Claro, si tienes un mínimo de vergüenza, pues no lo repites. Pero hay gente que no, que lo repite, pero vamos, a rajatabla. Jorge, mientras no cambiemos el sistema electoral, todo esto se va a ir reproduciendo. Porque en la medida en que los candidatos los siga designando Ferraz o los siga designando la calle Génova y te impongan a fulano de 1, de 2 o de 3 y nadie sepa a quién representa ni en nombre de quién habla, pues esto va a seguir así. No, es terrible, ¿no? Y además es una cosa que cada vez engorda más, porque claro, el problema de esta clase política es que está en una evolución hipertrófica constante. Es decir, está invadiendo ámbitos que no le corresponden. Por ejemplo, los cargos políticos en la administración cada vez son mayores, mayor el número. La diplomacia, querido Inocencio, tú sabes perfectamente que la diplomacia está siendo invadida por la clase política. Y cada vez se están asignando más embajadas que siempre por razones políticas. Que siempre lo ha estado con parsimonia. Ahora ya es sin parsimonia. Con aceleración. Claro, oye, Juan Manuel, yo lo que siento es que el debate, que debería ser sobre la clase política y sobre la problemática política más general, se circunscriba a un momento verdaderamente triste de la vida política española, que es el actual. Es decir,
Ha habido gobiernos muchísimo mejores que estos. Sí. Pero digo, gobiernos de la UCD, del PP y del PSOE. Ha habido parlamentarios muchísimo mejores que estos. Es decir, estamos en un momento muy triste y de la vida política española. Pero tampoco tomemos este momento y este ejemplo para hacer categoría. No, es decir, no, claro. porque claro, lo de ahora es lamentable. Bueno, Lo de ahora es que es Y lamentable. grandes estadistas. Pero lo vamos a superar. Felipe González Este fue un gran momento estadista. lamentable lo vamos a Ignacio, superar. tenemos que subir a la categoría, pero si nos subimos mucho a la categoría, a la Claro. audiencia a lo mejor le interesa regular. Es que es inevitable que hablemos de lo que está ocurriendo aquí. Sí. Sobre todo porque la denuncia de los males actuales es un acicate Bueno, y un sí. estímulo para que cambie la situación y para que podamos volver a disfrutar de gobiernos. Pero no solamente eso, ¿quién llega al Tribunal Constitucional? Se reúnen dos señores y deciden que fulanito y menganito, que no los conocen, sean los próximos magistrados del Tribunal Sí, que se supone que Constitucional. tendrían que ser juristas de reconocido prestigio, ¿no? Es que parece un cachondeo. O sea, Son que dos juristas de señores reconocida se afiliación reúnen política. y La deciden vida quiénes son. política está secuestrada por los partidos. Y especialmente por los dos partidos El Tribunal de mayoritarios, Cuentas que luego dejan unas es migajas un a cajón las desastre minorías. para meter al que no saben cómo recompensarle. Ahora, tenemos que ir a una rebelión pacífica de la sociedad civil española para poner a los partidos en su sitio. Porque partidos necesitamos, Pues hay que pero meterse necesitamos dentro. partidos democráticos y partidos limpios que funcionen con eficacia, al servicio de los intereses generales. Pero hace falta hacer una llamada a la sociedad civil a decir, así no podemos seguir, porque este país se nos está yendo de las manos. Pues esta llamada que hace Ignacio Camuñas, que la hace además desde el Foro de la Sociedad Civil y que hacemos nosotros desde este programa, desde Lágrimas en la Lluvia, será el grito constante de este y de sucesivos programas. Un minuto para la publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Y una de las expresiones más evidentes de esta degeneración de la clase política de la que hablábamos es el fenómeno de la corrupción, una corrupción que parece extenderse como una mancha de aceite sobre nuestro mapa político, pero que seguramente, más allá de la ambición o de la voracidad o el deseo de enriquecimiento que demuestra en muchos políticos, obedezca a raíces, a causas más hondas. María Cárcava nos introduce en el asunto. La palabra corrupción proviene del latín corruptio, corruptionis, derivada del verbo corrumpere, compuesto por el prefijo co, en común, conjuntamente, y rumpere, arruinar, violar, echar a perder. Desafortunadamente, la palabra corrupción, generalmente asociada a la política, nos resulta harto conocida a los españoles porque esta plaga se extiende a lo largo de toda nuestra geografía, como nos mostraban en este mapa publicado en 2009 los compañeros del diario ABC. España, como pueden apreciar, está tomada de punta a punta, pero no es nuestra intención enumerar los casos de abusos flagrantes y concretos que todos tenemos en mente, ni tampoco entrar a enjuiciar si roban más unos o roban más otros. Nos interesa más saber cuál es la causa última de este panorama desolador. El profesor Dalmacio Negro apuntaba en un acertado artículo publicado recientemente en la revista Alfa y Omega, titulado Más de lo mismo, que la causa de esta situación, y cito literalmente, es el sistema establecido, un sistema de desgobierno organizado para cloroformizar a la nación mediante la corrupción y no solo la económica. Por sí sola, afirma el profesor Negro, la corrupción económica carecería de importancia. Lo grave es la corrupción política debida a la perversión de las instituciones al servicio de la oligarquía. Sin embargo, la más grave de todas las corrupciones es obviamente la corrupción moral. Y la corrupción moral de la nación es casi una obsesión del consenso político. Detectados los males, hemos de dirigirnos a las raíces para combatir el problema. Dalmacio Negro considera que en el origen de toda forma de corrupción se halla la destrucción de la unidad moral de la nación, de su etos, que considera la acción más descivilizadora de cuantas pueda perpetrar un político. Acción descivilizadora de la que considera principal responsable al Partido Socialista, al que califica de formación ontológicamente antinacional,
pero en la que también ha sido cómplice la derecha por aceptar y contribuir a consolidar los errores políticos y morales de la socialdemocracia. Almacio, estaría bien que explicaras a nuestros espectadores esta tesis que tú sostienes, es decir, la corrupción económica como consecuencia de una corrupción moral que afecta, que desnaturaliza el ethos de la nación española, precisamente porque nuestros partidos políticos, en su afán por llegar a consensos, han desvirtuado amoralmente o inmoralmente su función verdadera. Es lo que ocurre en todos los regímenes, que las oligarquías, cuando no tienen contradicción, acaban corrompiéndose. Es lo que llamaba ya Pareto, es una de las pocas leyes de la política, bien conocida, la cristalización de las élites. Llegan a cristalizarse, ya no tienen contradicción y ya la corrupción es total. La corrupción económica, yo creo que es lo de menos. Un país puede hundirse económicamente y en 3 o 4 años se rehace. Un ejemplo, Alemania. Pues la guerra, quizá porque eran alemanes, pero se rehace. La corrupción política ya es más grave, porque si ninguna institución funciona, y yo creo que en España ninguna institución política, absolutamente ninguna, funciona, por lo menos es responsable, entonces la cosa tiene remedio. Pero lo peor es la corrupción moral de desintegrar la nación. Toda nación descansa en un ethos. El ethos es lo que llamaba Montesquieu el espíritu de la nación. El ethos es la ética colectiva que descansa en la ley moral universal, etcétera, pero aplicada a las circunstancias concretas de cada lugar y cada tiempo. Es decir, tiene una historia, tiene una tradición, toda nación, y el ethos es, en cada momento es la manifestación de esa tradición. Eso se ha machacado sistemáticamente, yo creo que siguiendo el principio, divide et impera. Divide a la nación y entonces podrás matar. Sobre esa división, sobre sus escombros, impera. Un ilustre estadista, el mismo al que cité al comienzo de este programa, el mismo que le dijo en cierta ocasión a su esposa que habría muchos españoles que podrían... Nos decía hace unos días que no existe una moral así, que cada uno se puede montar su propia moral. Al final del programa sabremos quién es el estadista. No deshonraré mis labios pronunciando su nombre. No sé cómo veis este fenómeno de la corrupción, Jorge. Bueno, yo creo que eso degenera, evidentemente, el sistema. Y vuelvo otra vez a la idea del control. Si no hay control, hay corrupción. Los partidos políticos, en este momento, en España, están descontrolados. Lo he puesto antes como ejemplo. Hasta hace 2 años estaban permitidas las donaciones anónimas. Ahora empieza a concienciarse, después de que hayan estallado en ambos partidos, y muy especialmente también lo que resulta paradójico porque no estaban gobernando, bueno, en las autonomías del partido, en alguna de las autonomías del Partido Popular, casos bochornosos de corrupción o de corruptelas, que muchas veces es peor que la corrupción. Esa persona que no declara adecuadamente sus bienes en el Congreso para así poder escaquearlo por detrás, ese otro que cobra y que echa la ley, hace la trampa, un cargo es incompatible, pero al mismo tiempo resulta que te pueden dar la compatibilidad. ¿En qué quedamos? ¿Son incompatibles o no son incompatibles? Yo creo que también ahí esa es una fuente de corrupción. Ese rigor en las incompatibilidades, en vez de tener un registro de intereses, conduce a la corrupción. Un señor que lleve 20 años de ingeniero de una gran empresa, ¿cómo va a ser objetivo cuando los intereses que se legislen puedan ir en contra de esa empresa? Pues no, señor, defenderá los lobbies en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Están legalizados y funcionan correctamente, y cuando se descubre que no funcionan correctamente, bueno, tienen penas severísimas, ¿no? En fin, yo creo que... En España luego hay una vía de corrupción brutal, claro, que son las licencias, las concesiones urbanísticas, las recalificaciones de terrenos, que puesto que la financiación de los municipios es una financiación muy precaria, muy mal regulada, además, hace depender a los ayuntamientos de la recalificación de terrenos, de la concesión de licencias, y esto hace, claro, que florezca la corrupción, ¿no? Y de un... Perdón. Ignacio. Bueno,
Yo creo que corrupción hay en todos los países y en todas las épocas. Sí, pero hay épocas y países en las que... Peores y mejores, evidente. Lo importante es discutir y reflexionar sobre aquellos mecanismos que impidan el mayor grado de corrupción posible. Entonces, habría que empezar por decir, primero, lo que hace falta es instalar definitivamente una real separación de poderes. Uno de los dramas de la democracia española es que no existe separación de poderes. Al revés, lo que hay es una concentración brutal de poderes, en la medida en que prácticamente el Parlamento y el Ejecutivo se confunden y encima entre el Parlamento y el Ejecutivo designan a los jueces, con lo cual pues hay ahí un sistema oligárquico que no hay manera de regenerar. Por tanto... Separación tajante de poderes. Separación de poderes. Segundo, lo que hemos dicho ya antes, es decir, un sistema representativo auténtico, donde de verdad los representantes sean representantes de la voluntad popular y sean los ciudadanos los que controlen a esos diputados o a esos concejales o a esos alcaldes. Hoy día ni los alcaldes, ni los concejales, ni los diputados se ven controlados por los propios ciudadanos, si no han sido nombrados por ellos, si han sido designados por los jefes de los partidos. Por tanto, el segundo procedimiento es, evidentemente, cambiar el sistema de representación. Y luego, a mí me gusta de lo que ha dicho Dalmacio, el que generalmente se conoce y se habla de la corrupción como corrupción económica. Pues aquellos que se quedan con comisiones y hacen trampas. Es mucho más grave la corrupción moral, la corrupción del que se calla sabiendo cosas que debe de explicitar, la corrupción del que vota contra su conciencia, pero no quiere pues disgustar al jefe, la corrupción del que es capaz de dar una zancadilla a otro para colarse en un puesto. Es decir, hay una multiplicidad de facetas de la corrupción que están muy alejadas de la pura corrupción económica, que es la más visible, la que llega más fácilmente al pueblo, a los ciudadanos. Lo grave es la corrupción moral. Y hay que poner énfasis en esa corrupción, porque si hubiera verdaderamente dignidad y limpieza entre la gente que ocupa los cargos políticos, hombre, la corrupción económica con un buen Tribunal de Cuentas se podría reconducir. Claro, el Tribunal de Cuentas que actúa ex post, después de 2 o 3 años, que apenas tiene independencia, es decir, sería maravilloso que hubiera un Tribunal de Cuentas de verdad, que ejerciera su función controladora. Yo quería precisamente hacer referencia a lo mismo que ha dicho en la segunda parte. No hablemos solo de la corrupción económica del que se lo lleva crudo. Hablemos del aspecto estrictamente político y voy a dar un par de ejemplos. ¿Cómo puede, y debido a nuestro sistema, claro, cómo puede un político que cree, digamos, por ejemplo, firmemente, un político socialista, un diputado, que cree firmemente que el gobierno está metiendo la pata en el tema del Sáhara, que va en contra de su convicción, de sus principios, de lo que él ha defendido siempre, ¿cómo puede un político no solo no levantar la voz, sino, si hay que votar, se vota a favor de lo que ha dicho el gobierno, aunque yo esté totalmente, visceralmente en contra? Eso en Estados Unidos, aunque hemos visto una película de Estados Unidos, no ocurriría. Ese tipo votaría con su conciencia o se abstendría, sería el cuarto baño, no me la votación. ¿Cómo puede un político socialista que esté completamente disconforme con el matrimonio de Zapatero con el gobierno catalán que ha regido Cataluña hasta ahora, totalmente disconforme con esa política con respecto a Cataluña y lo que significa el Estatuto catalán, etcétera, cómo no solo se calla, sino que vota a favor de algo que le repugna y que tú, si lo conoces, sabes que le repugna? ¿Sabes por qué, Chencho? Porque tú no eres el dueño del escaño. Bueno, pues el escaño es del partido. Luego, pues el sistema, partido es el que te ha puesto ahí para que hagas la política que dicta el partido. Está claro, pero la tercera vez... Esa es el origen de parte de la corrupción. Tú sí eres dueño del escaño, porque existe el mandato imperativo, que está taxativamente prohibido por la ley. O sea, el diputado no tiene mandato imperativo. O sea, entonces tú sí eres el dueño del escaño. Otra cosa es que te escoñen, hablando mal. Es decir, si tú vas en contra de la línea de tu partido y actúas, como dice Chencho, con arreglo a tu conciencia, ¿no? Eres un político efímero. Perdona, que no habías terminado. Por no decirlo del político. Será un político efímero, pero una vez que ocurre en 3 cosas en las que tú tenías unas convicciones profundas en las 3 y te hacen
no solo callarte todo el tiempo, sino incluso votar a favor de algo que te repugna visceralmente, es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo. Yo tampoco. Dalmacio. A propósito del mandato imperativo, los diputados actúan todos en las Cortes por mandato imperativo, lo que les dice el jefe. Bueno, pero, pero eso no es Es con una arreglo a la ley. falsificación de arriba abajo del sistema electoral y del sistema parlamentario. Yo reconozco, bueno, algunos tenemos la experiencia parlamentaria y yo nunca sentí el peso, lo confieso, nunca sentí el peso del partido. Sí, había el portavoz, el viceportavoz, me parece que levantaba un dedo, 2 o 3, lo cual es un poco bochornoso, pero bueno, es práctico. Pedir ir al baño, ¿no? Exactamente, como cuando éramos niños, Sí, ¿no? podíamos ir al baño. En fin, no, 3 era cuando ya el pastel estaba organizado. ¿Queréis que os Pero diga? alguna vez los que habéis estado en cargos de Bueno, yo he representación... votado 5 veces en contra del criterio de mi partido. ¿Ah, sí? Y 2 de ellas seguí el procedimiento para pedir autorización porque me ajusté y después ya hice lo que me dio la gana. Y la verdad es que Por eso fuiste un político efímero. Bueno, la verdad es que no sé si no me presenté o no me presentaron. Oye, Juan Manuel, lo he dicho en otros coloquios o en otros debates que he tenido oportunidad, pero creo que es bueno recordarlo. Inicialmente había tanto miedo a lo que se llamaba el modelo de italianización de la vida democrática española que se tomaron en los años 77 y siguientes unas cautelas para embridar el funcionamiento del régimen democrático para hacer viable la transición. Es decir, hay que retrotraernos a los años 76, 77 y 78. Es decir, el país estaba en una situación de perplejidad y de duda sobre si podría consolidarse en España un régimen democrático. Entonces, los constituyentes y los líderes de las principales formaciones se pusieron de acuerdo para, repito, para embridar y tomar unas cautelas en el funcionamiento de la vida democrática, porque lo que se tenía horror era a las disoluciones precipitadas del Parlamento, a que cada uno hiciera de su capa un sayo, a que los diputados no tuvieran... España es un país de gente muy lista, muy independiente, muy bueno... que cada uno hace un poco lo que quiere, si no se la embrida o tal. Entonces había mucho miedo en los años 77 y siguientes, y se establecieron unas cautelas. Por ejemplo, el voto de censura constructivo. Bueno, es un voto que ha permitido a muchos gobiernos persistir al frente de la gobernación del país, teniendo la Cámara prácticamente en contra. Pero como con el tema del voto constructivo... Sobre todo a un gobierno, ¿no? Pero como con el voto constructivo tenías que dar paso a otro gobierno, pues se dificultaba mucho la caída de los gobiernos. Eso fue uno de los mecanismos típicos. Y luego el sujetar un poco a los diputados, que cada uno no pudiera votar lo que quisiera. Eso está claro. Pues, pero lo grave es que eso tenía una cierta razón de ser los años 77, 78, 79 y siguientes. No, lo malo es que eso se ha prolongado 30 años después y a peor. Y se ha consolidado un régimen de miedo a la democracia y a la libertad que ha impedido el real juego de la vida democrática. Y la sujeción es excesiva. Excesiva. Yo diría, si un diputado del PP estaba en contra de la guerra de Irak visceralmente, ¿debería votar en contra? O con mínimo, a la hora de votar, irse al cuarto baño a hacer pipí, como mínimo. Yo el único que recuerdo, el único personaje prominente, que desgraciadamente ha fallecido, que públicamente se opuso a la entrada de España en la guerra de Irak, en la etapa de Aznar, fue Félix Pastor Ridruejo. Naturalmente no era diputado, era simplemente un personaje histórico dentro del partido y tal. Nadie dentro de la Cámara pues realmente tomó una posición. De todas maneras, la mayor corrupción del sistema en España, aunque no nos elevemos a imágenes más planetarias, es que unos partidos minoritarios, que son los partidos nacionalistas, algunas veces algunos partidos grotescamente nacionalistas como la Esquerra Republicana, son los que tienen la clave de la bóveda del edificio. Grupos políticos que ni siquiera creen en la idea constitucional de España. Entonces, eso sí que para mí, esa sí que es la clave de la bóveda. Ahí sí que está la clave de la corrupción política. Sí, en realidad es una paradoja siniestra, ¿no? Es decir, institucional. formaciones políticas, digamos, que conspiran contra la nación española, sin embargo, tienen al final la responsabilidad última de la gobernabilidad. Eso no lo imitaría ni Kaufman ni los hermanos Marx. Sí, va más allá. Va más allá. Ni Jardiel Poncela tal vez, pero va más allá. Tenemos que dejarlo aquí, desgraciadamente. Yo creo que el problema de la corrupción en esto, por retomar lo que nos decía Dalmacio Negro, hay un fondo de corrupción moral,
hay un fondo de corrupción moral. Lo que ocurre es que, claro, para que nuestra política sea una política moral, tenemos que reconocer unos principios o reconocernos en unos principios. Cuando estamos gobernados por ilustres estadistas que consideran que la moral cada uno se construye la suya, pues naturalmente el corrupto también se construye su propia moral, ¿no? En el próximo programa tienes que decir el nombre del estadista, pues yo me quedo... Yo creo que sospechas a quién me refiero. Ahora ya empiezo a sospechar, pero me quedo con un desasosiego interior considerable. Muchísimas gracias a los cuatro, habéis estado brillantísimos y ya habéis hecho que Lágrimas en la lluvia sea mejor. Es para mí un honor haber contado con todos vosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y os invito ahora a que escuchéis cuál es el asunto de nuestro próximo programa, al igual que a todos ustedes. En un segundo. Al final se ha demostrado, Cárcava, que estamos en manos de tontos y de malvados, como decía yo al principio. Y la única manera, me temo, de parar este cáncer de los malos políticos es cambiar el modelo educativo. La verdad es que no creo que el modelo educativo sea el único problema, pero desde luego parece una buena base en la que trabajar, ¿no? O por la que empezar a trabajar. Podríamos empezar por ahí. Desde luego nosotros vamos a hacerlo dedicando la semana que viene el programa al pavoroso estado de nuestro sistema educativo, convertido en una espantosa máquina de adoctrinamiento en los postulados de la ideología gubernativa y de conculcación del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Una educación que ha erradicado por completo los conceptos de autoridad y disciplina, condenando a las nuevas generaciones a la indigencia moral e intelectual. E ilustraremos nuestro debate con una película en la que se hace evidente este proceso de depauperación educativa, El Club de los Poetas Muertos, dirigida por Peter Weir y protagonizada por Robin Williams, que interpreta al prototipo de profesor buenrollista que socapa de favorecer el inconformismo entre sus alumnos, los condena a la inanidad y a la confusión, el mejor caldo de cultivo para su posterior manipulación. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los viernes a las 9:30 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.